El sol de Miami derramaba una luz dorada sobre el evento de autos clásicos más exclusivo del año, un santuario para los apasionados por los motores y el diseño. El aire estaba impregnado con el olor a cuero pulido, cera de carnauba y la promesa de potencia contenida bajo capós relucientes. Coleccionistas multimillonarios, con sus trajes de lino y sonrisas de dientes perfectos, paseaban entre las filas de vehículos, cada uno una obra maestra de la ingeniería y de la historia. El sonido ambiente era una sinfonía de conversaciones ahogadas, el clic de las cámaras de la prensa y, sobre todo, el rugido reverente de motores que eran verdaderas leyendas. Esto no era solo un show de autos, era una celebración de la riqueza, del poder y del legado mecánico, un escenario donde el valor se medía en millones de dólares y en caballos de fuerza. En el centro de todo el glamour y la tensión reposaba la joya de la corona, un Ferrari 250 GTO de 1962, una escultura roja tan rara que su mera presencia era considerada un evento. Este coche es una leyenda, pero la historia que estás a punto de ver es aún más increíble, y te garantizo que te pondrá la piel de gallina. Estamos en una misión para llegar a los 1000 suscriptores y no podemos lograrlo sin ti. Si te gustan las historias donde los humildes y los genios silenciosos triunfan de la forma más espectacular, suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad o país estás viendo esto. Tu comentario nos ayuda más de lo que imaginas y nos impulsa a traer más relatos como este. En medio de la multitud de magnates y expertos estaba Mateo, un mecánico de manos callosas y mirada humilde, cuyo traje parecía prestado para la ocasión. No había venido para hacer negocios ni para ser visto, sino para cumplir el sueño de toda una vida: ver el 250 con sus propios ojos. Para él, el coche no representaba dinero, sino la pura pasión por la mecánica. Un arte que practicaba en su modesto taller en los suburbios de la ciudad. Aquel motor era, para él, el equivalente a la Capilla Sixtina para un pintor, y había ahorrado durante meses para poder traer a su hija y compartir ese momento sagrado, un atisbo de perfección que él jamás podría tocar. A su lado, casi invisible en la agitación, estaba Isabela, su hija de 12 años. Pequeña para su edad, con ojos grandes y profundos que parecían absorber el mundo de una manera diferente, permanecía en silencio. Mientras las otras personas señalaban y sonreían, Isabela estaba inmersa en su propio universo, uno en el que los sonidos, las luces y las texturas tenían un significado mucho más intenso. El ruido de la multitud era una ola constante que ella intentaba filtrar, pero los motores eran diferentes. Cada uno tenía una voz, una firma, una historia que ella lograba escuchar con una claridad que nadie más comprendía. Su padre era su puerto seguro en aquel mar de estímulos abrumadores. El autismo de Isabela no era una barrera, sino un filtro sensorial único. Su audición en particular era un don extraordinario y a veces una maldición. Podía distinguir los matices más sutiles en cualquier sonido, una habilidad que transformaba el ruido caótico del mundo en patrones e información. Para ella, la vibración de un motor no era solo ruido, era un lenguaje. Podía sentir la pulsación de cada pistón, la danza de los engranajes, la respiración del sistema de escape. Era un hiperfoco avasallador que la aislaba de las conversaciones triviales, pero la conectaba profundamente con el corazón de las máquinas, una conexión que su padre reconocía como algo que rozaba lo sobrenatural. Desde pequeña, Isabela pasaba las tardes en el taller de Mateo, no para jugar con herramientas, sino para escuchar. Mientras su padre cambiaba aceite o ajustaba un carburador, ella se sentaba en un rincón, con los ojos cerrados, absorbiendo la sinfonía mecánica. No aprendía manuales ni diagramas,
Sentía la salud de un motor por su ritmo. «El motor está cansado, papá», decía. Ella algo está raspando allá adentro, como una uña en una pizarra. Mateo, un mecánico talentoso por derecho propio, aprendió a confiar en los oídos de su hija más que en cualquier equipo de diagnóstico. Sabía que lo que ella poseía era un don que no podía ser enseñado. El momento más esperado del evento llegó. El dueño del Ferrari, un magnate de sonrisa arrogante llamado señor Sterling, decidió hacer una demostración. Un silencio respetuoso cayó sobre la multitud mientras el piloto de pruebas giraba la llave. El motor B12 despertó con un rugido que era pura música, una explosión de poder controlada que resonó en el salón y erizó la piel de todos los presentes. Era el sonido de la perfección, un ronroneo gutural y armonioso que justificaba cada centavo de su valor. Por un instante, el mundo pareció detenerse, unido por la admiración de aquella máquina magnífica en su estado más puro y potente. Pero entonces, algo terrible sucedió. En medio de una aceleración suave, el sonido perfecto se rompió. Hubo un ahogo, un chasquido metálico agudo, seguido de un silencio súbito y pesado. El motor del legendario Ferrari 250 GTO había muerto. Desde el punto de vista de Isabella, no fue un sonido, fue un grito, una disonancia tan dolorosa que ella se encogió, llevándose las manos a los oídos. Para los demás, fue un fallo mecánico impactante. Para ella, fue como escuchar el hueso de una criatura viva partiéndose. Aquel sonido incorrecto y doloroso quedó grabado en su mente, una nota desafinada en la sinfonía que tanto amaba. El pánico y la confusión se instalaron rápidamente. El señor Sterling, con el rostro rojo de furia y vergüenza, comenzó a gritar órdenes. Inmediatamente, un equipo de los mejores y más caros mecánicos del país, que estaban en el evento como consultores, rodeó el vehículo. Eran hombres que cobraban miles de dólares por hora, armados con laptops, sensores digitales y décadas de experiencia con coches exóticos. Abrieron el capó con una urgencia casi quirúrgica, listos para diseccionar el problema con la confianza de quien creía que no había motor en el mundo que pudiera desafiarlos. La multitud, antes en éxtasis, ahora observaba con una curiosidad mórbida. Las horas siguientes se arrastraron en una demostración de fracaso en alta tecnología. Los expertos conectaron sus computadoras que no arrojaron ningún código de error. Verificaron el sistema de ignición, la línea de combustible, la compresión de los cilindros. Usaron endoscopios para mirar dentro del motor y estetoscopios para escuchar su silencio. Cada teoría era recibida con un asentimiento y minutos después con un encogimiento de hombros en frustración. El motor, que antes era un símbolo de perfección, ahora era un enigma de metal inerte, y la reputación de los mayores especialistas del país se deshacía con cada intento inútil. Mientras la élite de la mecánica se debatía en vano, Isabella permanecía inmóvil, la mirada fija en el coche. Su padre podía ver la angustia en 1900 su rostro, pero sabía que era más que solo la sensibilidad al sonido lo que la perturbaba. Estaba en un estado de concentración profunda, con los ojos ligeramente desenfocados, como si estuviera mirando algo que nadie más podía ver. No estaba enfocada en los mecánicos ni en la multitud. Su cerebro estaba trabajando febrilmente, rebobinando y reproduciendo una y otra vez aquel sonido agudo y doloroso del fallo, intentando aislar su origen, tratando de entender la causa de aquel dolor súbito. Mateo se acercó a ella con cuidado, arrodillándose para quedar a la altura de sus ojos. No necesitaba preguntar qué estaba pasando. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que ella tenía cuando diagnosticó un problema en un motor diésel antiguo que había confundido a otros 3 mecánicos durante una semana. «¿Qué oíste, mi hija?», le susurró en español, su voz un refugio seguro en medio del caos.
Isabela no respondió de inmediato, su mente todavía inmersa en el análisis auditivo. El sonido del fracaso no era solo un ruido para ella, sino un rompecabezas complejo que se sentía compelida a resolver. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Era una fuerza silenciosa, una certeza interna que a menudo era confundida con indiferencia por el mundo exterior. Vivía en un espectro de percepción que pocos podían siquiera imaginar, y su genialidad era tan natural para ella como respirar, pero tan extraña para los demás como un idioma alienígena. Mientras se preparaba para lo que vendría a continuación, una fuerza silenciosa crecía dentro de ella, la misma fuerza que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando nadie más cree. El tiempo pasaba, y la frustración en el salón era palpable. Los especialistas, ahora sudando bajo las luces brillantes, se estaban quedando sin ideas. El señor Sterling caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su paciencia completamente agotada. El susurro de la multitud comenzó a convertirse en burla. La historia del Ferrari irrompible, que murió frente a todos, ya se estaba extendiendo fuera del evento. Viendo el impasse y la agonía silenciosa de su hija, Mateo sintió una oleada de determinación. Sabía lo que tenía que hacer, aunque eso significara enfrentar el ridículo y el desprecio de aquella gente poderosa. Él tenía que ser su voz. Con el corazón latiendo contra las costillas, Mateo tomó la decisión. Miró el rostro concentrado de Isabela y luego el círculo de hombres derrotados alrededor del coche más caro del mundo. Miedo y orgullo libraban una batalla dentro de él. El miedo susurraba sobre la humillación, sobre ser expulsado como un intruso delirante. Pero el orgullo, un orgullo profundo e inquebrantable en la genialidad de su hija, gritaba más alto. No podía permitir que el don de ella permaneciera como una anomalía silenciosa, una maravilla presenciada solo por él en la penumbra de su taller. Aquel escenario, por más intimidante que fuera, era una oportunidad. Respiró hondo, el aire caro del salón pareciéndole pesado en sus pulmones, y dio el primer paso. Cada paso hacia el señor Sterling parecía durar una eternidad. Los zapatos gastados de Mateo parecían gritar su inadecuación en el suelo pulido del salón de exposiciones. Podía sentir las miradas de los guardias de seguridad sobre él, evaluándolo como una amenaza potencial. Los ignoró. Su foco estaba en el dueño del coche, cuya expresión alternaba entre furia y desesperación. Mateo ensayó las palabras en su mente, tratando de encontrar una forma de sonar creíble, de no ser descartado instantáneamente como un loco. No tenía credenciales, no tenía un nombre famoso. Todo lo que tenía era la fe absoluta en una niña de 12 años que oía el mundo de una forma diferente. Al acercarse, uno de los mecánicos expertos lo interceptó con una mirada de desdén. «El área es restringida, señor», dijo el hombre, la voz cargada de una autoridad presuntuosa, a pesar de su evidente fracaso. Mateo se detuvo, el coraje vacilando por un instante. «Yo solo necesito hablar con el dueño. Es sobre el motor», dijo, su voz más baja de lo que pretendía. El mecánico soltó una risa ahogada. «Creo que ya tenemos suficientes expertos cuidando de eso, ¿no le parece? A menos que tenga un diploma de ingeniería de Ferrari escondido en el bolsillo». La burla era clara, cortante y destinada a ponerlo en su lugar. Fue en ese exacto momento de tensión que una nueva perturbación onduló por la multitud. Las cámaras que hasta entonces apuntaban al coche defectuoso giraron al unísono. Una figura conocida, con su cabello inconfundible y aire de ser dueño de cualquier ambiente en el que entra, caminaba hacia el drama. Donald Trump, presente en el evento para una aparición pública, vio la aglomeración y, como era su costumbre, fue atraído hacia el centro de atención. La atmósfera cambió instantáneamente. El drama mecánico estaba a punto de convertirse en un espectáculo mediático.
y Mateo e Isabela estaban, sin saberlo, en su epicentro. Trump se acercó con la confianza de un showman, seguido por un séquito de asesores y periodistas. ¿Cuál es el problema aquí? No me digan que esta belleza italiana decidió tomar una siesta, bramó, su voz proyectada para que todos la oyeran. El señor Sterling, momentáneamente distraído de su miseria, forzó una sonrisa y explicó la situación, lamentando que ni el mejor equipo del país conseguía encontrar el problema. Fue entonces cuando Trump notó la tímida interacción entre Mateo y el mecánico en la periferia de la crisis. Vio al hombre de apariencia humilde y a la niña callada a su lado, un contraste estridente con el lujo circundante. Ignorando al mecánico, Mateo vio una oportunidad e intentó dirigirse directamente al señor Sterling, que ahora estaba al lado de Trump. «Señor, con todo respeto», comenzó Mateo, su voz aún vacilante. «Mi hija, ella notó algo. Tiene una sensibilidad. Ella escuchó el sonido exacto cuando el motor falló». Hablaba con la sinceridad desesperada de un padre intentando traducir el don incomprensible de Isabela en palabras que pudieran ser aceptadas. Por un segundo tuvo la atención de Sterling, un atisbo de curiosidad en los ojos del magnate. Pero ese segundo fue todo lo que se necesitó para la intervención que lo cambiaría todo. Donald Trump, al escuchar las palabras de Mateo, soltó una carcajada alta y despectiva. Se giró hacia la multitud y hacia los micrófonos que ahora estaban apuntando en su dirección, saboreando el momento. «Ahora hasta tenemos a niñas mexicanas queriendo echar un vistazo», dijo, la burla goteando de cada sílaba. «Tal vez quiera limpiar el parabrisas. Dejen que los hombres trabajen». La frase quedó suspendida en el aire, brutal y humillante. Un silencio sobrecogedor cayó sobre el lugar, roto solo por el sonido frenético de los clics de las cámaras, capturando el rostro de Mateo, que palideció con el golpe. La humillación fue instantánea, pública y viral. El comentario de Trump, hecho para una risa fácil, había transformado un fallo mecánico en un incidente internacional de prejuicio. Los periodistas, que antes se preocupaban por un motor roto, ahora tenían una historia mucho más grande. El poderoso empresario y figura pública burlándose de una niña inmigrante. El foco de las cámaras se fijó en Mateo e Isabela. Mateo sintió el peso de cientos de miradas, una mezcla de lástima, curiosidad y desprecio. Instintivamente se movió para proteger a Isabela, para esconderla de aquel foco cruel que él mismo, sin querer, había encendido sobre ellos. Sin embargo, al mirar a su hija, esperando encontrar lágrimas o miedo, Mateo vio algo que lo sorprendió. Isabela parecía completamente ajena al insulto. No había registrado la burla, ni el cambio en la atención de la multitud. Su foco permanecía inquebrantable, sus ojos todavía fijos en el capó abierto del Ferrari. Para ella, el ruido más fuerte y ofensivo en la sala no eran las palabras de Trump, sino el silencio incorrecto de aquel motor. La disonancia mecánica era la única ofensa que importaba en su universo, y esa pureza de propósito fue como un bálsamo para el alma herida de su padre. La herida en el orgullo de Mateo, infligida por la burla pública, comenzó a transformarse. La vergüenza dio paso a una furia fría y protectora. La fe que tenía en su hija, antes una convicción silenciosa, ahora se convirtió en una armadura. Ya no estaba pidiendo un favor, estaba exigiendo respeto. Miró más allá de Trump, directamente a los ojos del señor Sterling, y su postura cambió. Ya no era el mecánico humilde soñando con ver un coche, era el guardián de un genio, y no permitiría que la ignorancia y la arrogancia disminuyeran el valor de su hija. Isabela, por su parte, continuaba en su mundo. Tiró de la manga de su padre y susurró en español, su voz tan baja que era casi un pensamiento. «Papá», no fue un chasquido, fue un silbido muy rápido, como un pájaro atrapado. La
Vibración vino de abajo, no de arriba, una vibración fuera de sincronía. Describía el evento con una precisión poética, traduciendo datos sensoriales complejos en imágenes. No estaba tratando de impresionar a nadie. Estaba simplemente comunicando la verdad como la percibía. Una verdad que se les escapaba a todos los equipos y expertos allí presentes. Cada palabra de duda que escuchaba la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío estaba en demostrarse a sí misma lo que podía lograr. Su mundo exterior, con su ruido y prejuicio, era solo un ruido de fondo para la sinfonía que sonaba en su mente. Su fuerza no provenía de la aprobación, sino de la certeza de su propia percepción. Si te identificas con esta lucha silenciosa por la validación, si crees que el verdadero valor viene de adentro, únete a nuestra comunidad. Impulsado por las palabras de su hija y por su propia resolución recién descubierta, Mateo levantó la cabeza y habló, su voz ahora firme y clara, cortando el murmullo de la multitud. «Señor Sterling», dijo, ignorando por completo la presencia de Trump, «mi hija sabe lo que le pasa a su coche. La burla de nadie va a cambiar eso. Dele 5 minutos. Si no puede identificar el problema, nos iremos y nunca más lo molestaremos. Pero si puede, entonces usted tendrá su coche de vuelta». El desafío estaba lanzado, directo y sin rodeos. El equipo de mecánicos bufó con incredulidad. Uno de ellos se acercó a Sterling susurrando, «Señor, esto es ridículo. Es un circo. Estamos hablando de un motor de 12 cilindros, no de un juguete. Dejar que una niña toque esto es un riesgo, una locura». Veían la situación como un insulto final a su pericia, la idea de que una niña pudiera tener éxito donde ellos, con todo su conocimiento y equipo, habían fracasado. El escarnio en sus rostros era evidente, pero ahora también había una pizca de nerviosismo en su arrogancia. La presión de los medios, sin embargo, estaba empezando a cambiar la dinámica. La historia ahora no era sobre el fracaso de los mecánicos, sino sobre la negativa a darle una oportunidad a una niña después de que hubiera sido públicamente humillada. Las cámaras estaban grabando, transmitiendo en vivo. Negarle la oportunidad a Isabela ahora haría que el señor Sterling pareciera no solo impotente, sino también cómplice del prejuicio de Trump. Estaba acorralado, con su coche de millones de dólares en silencio y su reputación en juego ante una audiencia global. Isabela, ignorando por completo el drama que se desarrollaba a su alrededor, continuaba procesando la información. Su mente era un laboratorio silencioso de análisis de sonido y vibración. Cerró los ojos por un momento, una práctica que la ayudaba a agudizar su audición, bloqueando el exceso de estímulos visuales. Para ella, el problema en el coche era una ecuación lógica que necesitaba ser resuelta. La burla, la presión, la multitud, todo eso era irrelevante. Lo único que importaba era la búsqueda de la armonía perdida, la necesidad intrínseca de arreglar lo que estaba roto. Luego se giró hacia su padre e hizo una petición simple, nuevamente en español. «Necesito tu estetoscopio». El viejo, y un destornillador largo y fino. La petición era tan modesta, tan anticuada en comparación con los equipos de diagnóstico de última generación esparcidos alrededor del coche, que parecía casi absurda. Pero Mateo entendió perfectamente. Siempre llevaba una pequeña bolsa de herramientas en el coche, una extensión de sí mismo. Asintió con la cabeza, una mirada de confianza total en sus ojos. Iría a buscar las herramientas que ella necesitaba para realizar su milagro. Mientras Mateo se alejaba para buscar las herramientas, la tensión en el aire se volvió casi insoportable. Los mecánicos expertos observaban con sonrisas de escarnio, anticipando el fracaso inevitable y la humillación pública de aquella familia. Cuchicheaban entre ellos, haciendo bromas sobre diagnósticos infantiles y curas milagrosas. Su identidad profesional estaba
ligada a la complejidad, a la idea de que solo ellos podían comprender los misterios de una máquina tan sofisticada. La simplicidad del enfoque de Isabella era una afrenta directa a todo su sistema de creencias. El señor Sterling, por su parte, estaba en una agonía de indecisión. Su lógica y su orgullo le decían que aquello era una pérdida de tiempo, un teatro absurdo. Era un hombre que creía en las credenciales, en las reputaciones probadas y en las soluciones que el dinero podía comprar. La idea de confiar el destino de su posesión más valiosa a una niña desconocida, basada en la fe de su padre, iba en contra de todos sus instintos. Sin embargo, el fracaso de sus expertos era innegable y la presión de los medios era abrumadora. Mateo regresó rápidamente pasando por la multitud que le abrió paso. En sus manos sostenía un estetoscopio de mecánico, el metal gastado por el uso y los tubos de goma ligeramente resecos y un largo destornillador. Le entregó las herramientas a Isabella con la solemnidad de un asistente entregando instrumentos a un cirujano. Ella las tomó sin dudarlo, su tacto ligero y preciso. Las herramientas parecían extensiones naturales de sus sentidos, herramientas no para forzar, sino para sentir y escuchar. La habilidad de Isabella no se basaba en conocimiento técnico aprendido en libros. Era una forma de sinestesia mecánica, una comprensión intuitiva de la física de las vibraciones y frecuencias. Donde otros veían un bloque de metal, ella veía un sistema de resonancias, una red interconectada de pulsos y ondas. El estetoscopio amplificaría los sonidos que ella ya podía oír en su mente, y el destornillador serviría como una antena, transmitiendo las vibraciones residuales del motor directamente a los nervios de su mano. Ella no miraba los diagramas del motor ni los manuales. Su conocimiento era más profundo, más fundamental. Entendía la relación entre las partes no por sus funciones designadas, sino por la forma en que cantaban juntas. Una pieza suelta, una obstrucción minúscula, una fisura invisible. Todo esto creaba una nota de discordia en la canción del motor, y era esa nota la que ella estaba cazando con una concentración que era a la vez aterradora e hipnotizante. La multitud observaba en un silencio cautivado. El espectáculo de la tecnología fracasada había sido reemplazado por algo mucho más primordial: la intuición humana contra un problema complejo. La imagen era poderosa. La pequeña figura de Isabella, con sus herramientas simples, parada frente al motor monumental que había derrotado a los hombres más experimentados y a la tecnología más avanzada. Era la personificación de la historia de David y Goliat, desarrollándose en tiempo real bajo las luces brillantes de Miami. El antagonismo en el aire era palpable. No venía solo de Trump, que observaba desde lejos con una sonrisa de desdén fija en el rostro, esperando ser reivindicado. Venía también de los mecánicos, cuya reputación estaba en juego. Venía del escepticismo natural de la multitud y de la duda del propio señor Sterling. Isabella estaba en una isla, rodeada por un océano de incredulidad. Su única aliada era la verdad que podía escuchar, una verdad que todavía estaba atrapada en el silencio del metal. La tensión aumentaba con cada segundo de inacción. El mundo parecía contener la respiración, esperando para ver si aquello era el colmo de la locura o el preludio de un milagro. El enfoque de Isabella, sin embargo, era absoluto. No era consciente del peso de aquel momento. En su mente ya estaba dentro del motor, siguiendo el eco de aquel silbido agudo, rastreando la vibración parásita hasta su fuente. El mundo exterior había desaparecido. Solo estaban ella, su don y la máquina rota. Mateo se apostó a su lado, no como un instructor, sino como un guardia silencioso. Su presencia era una barrera contra el escepticismo del mundo, un santuario que permitía que Isabella se concentrara. No dijo una palabra, no hizo un gesto. Simplemente se quedó allí,
su fe una fuerza visible e inquebrantable. Sabía que el mundo estaba a punto de presenciar algo que él había tenido el privilegio de ver durante años, la genialidad en su forma más pura e inesperada. El desafío ahora era doble. Externamente era el motor silencioso y la multitud escéptica. Internamente, para Isabela, era la necesidad compulsiva de restaurar el orden, de silenciar la disonancia que tanto la afligía. No lo estaba haciendo por fama, por venganza o para demostrarle algo a alguien. Lo estaba haciendo porque la armonía del motor necesitaba ser restaurada y ella era la única persona en el mundo que sabía cómo hacerlo. El conflicto alcanzó su punto de ebullición. Por un lado, la arrogancia, el poder y el prejuicio representados por Trump. Por el otro, la genialidad silenciosa, la intuición y la dignidad representadas por Isabela y su padre. En medio, un magnate desesperado y un coche legendario que se había convertido en el campo de batalla para una guerra de valores. El próximo movimiento no se haría con fuerza o tecnología, sino con un toque y una percepción que trascendían la comprensión común. El tiempo pareció congelarse. Cada segundo de silencio estiraba la tensión hasta un punto de ruptura. El señor Sterling miró a la multitud, a las cámaras que transmitían su dilema al mundo, a los rostros inútiles de su equipo de especialistas y finalmente a la pequeña y decidida figura de Isabela. En un acto de pura desesperación, la lógica y el orgullo finalmente cedieron. La burla de Trump, el fracaso de su equipo y la presión insoportable de los medios lo llevaron a un punto donde lo absurdo parecía la única opción que quedaba. Tiró las manos al aire en un gesto de rendición total. «¡Está bien! ¡Deténganse todos!», gritó, su voz resonando con la frustración de un rey derrotado. «Dejen que la niña mire, hagan lo que ella quiera». Las palabras sonaron menos como un permiso y más como un decreto de agotamiento. «No puede ser peor de lo que ya está, ¿verdad?». Con eso se apartó, pasándose la mano por el rostro en un gesto de completa incredulidad con la situación en la que se encontraba, entregando el destino de su obra maestra de $70 millones en las manos de una niña. Con un asentimiento reacio del dueño, el equipo de mecánicos se apartó del coche. No lo hicieron con profesionalismo, sino con sonrisas de escarnio mal disimuladas y movimientos de cabeza teatrales. Se movieron hacia la periferia de la escena, cruzando los brazos, transformándose de participantes en espectadores de un espectáculo que estaban seguros de que terminaría en un fracaso cómico. El espacio que abrieron alrededor del Ferrari creó un escenario improvisado, un círculo de incredulidad con Isabela y su padre solos en el centro, bajo la mirada implacable de cientos de personas y cámaras. Isabela, sin embargo, no notó el cambio en la atmósfera ni el escenario que se había montado para ella. En su mente ya se estaba acercando al motor desde hacía mucho tiempo. Caminó hacia adelante con una calma sobrenatural, sus pasos pequeños y deliberados. El rugido de la multitud, la presión, la humillación anterior, todo eso se disolvió en un zumbido distante y sin importancia. Había un aura de serenidad a su alrededor, una burbuja de enfoque absoluto que la aislaba del caos. No estaba allí para presentarse, estaba allí para curar. Se inclinó sobre el motor V12, un laberinto de metal y cables que había confundido a las mentes más brillantes. Para ella, sin embargo, no era un laberinto, sino un cuerpo familiar. Tomó el estetoscopio de mecánico, un instrumento que parecía arcaico en las circunstancias, y se puso los auriculares. El mundo exterior desapareció por completo, reemplazado por un universo de sonidos internos y sutiles. El silencio del motor no estaba vacío, estaba lleno de ecos y susurros residuales, los últimos recuerdos del fallo. Con la delicadeza de un cirujano cardíaco, comenzó a mover el
diafragma del estetoscopio sobre el bloque del motor frío. Escuchaba con una concentración que era casi una forma de meditación, filtrando el zumbido eléctrico de los sistemas auxiliares, el sonido distante del aire acondicionado del salón, incluso su propia respiración. Estaba cazando un sonido específico, el fantasma de aquel silbido agudo que la atormentaba. No estaba buscando algo roto, sino el origen de un sonido que no debería estar allí, una nota fantasma. Entonces tomó el largo destornillador. No lo usó para apretar o aflojar un tornillo. En cambio, lo utilizó como una extensión de su propio sistema nervioso, colocando el mango de plástico contra el hueso detrás de su oreja y la punta de metal en diferentes puntos del motor. Transformó la herramienta en un conductor de vibraciones. Cada toque enviaba una onda de choque minúscula a través del metal, una resonancia que viajaba por el destornillador y le contaba una historia. Era una técnica antigua, casi olvidada en la era digital, pero para ella era la forma más clara de leer el alma de la máquina. Los especialistas observaban, y uno de ellos murmuró al otro: «Está usando un destornillador como un diapasón. Eso es de un libro de 1950. La burla en su voz era evidente, pero por debajo de ella había una semilla de perplejidad. Ellos, con toda su tecnología, estaban mirando el motor. Isabela, con sus herramientas simples y sentidos agudizados, estaba escuchando y sintiendo, dialogando con el coche en un lenguaje que ellos habían olvidado o quizás nunca supieron. La multitud, antes inquieta, ahora estaba completamente en silencio, hipnotizada por aquel ritual extraño y enfocado. De repente, Isabela se detuvo. Sus ojos, que habían estado cerrados en concentración, se abrieron. Lo había encontrado. La vibración en su mano y el eco en sus oídos se alinearon perfectamente, apuntando a un único punto. Con el dedo señaló un componente minúsculo y aparentemente insignificante, escondido bajo una manguera de combustible. Era un regulador de presión de combustible, una pieza tan fiable que los manuales de servicio apenas la mencionaban, listada como una pieza que, según la sabiduría convencional, nunca falla. Se giró hacia su padre, sus ojos grandes y serios. «Aquí, papá», susurró en español, su voz clara en el silencio pesado. «No está roto, está atascado», explicó rápidamente, en su lenguaje sensorial. Una partícula minúscula de suciedad, quizás no más grande que un grano de arena, se había alojado dentro de la válvula del regulador, atrapándola en una posición semiabierta. Esto creaba una resonancia armónica de alta frecuencia. El silbido que escuchó, que engañaba a todos los sensores electrónicos, haciéndoles pensar que todo estaba normal, mientras el motor era privado de la presión de combustible correcta. El problema no era un fallo catastrófico, sino una imperfección minúscula con consecuencias enormes. Era una aguja en un pajar que ningún análisis de datos podría encontrar, ya que los datos estaban siendo corrompidos en la fuente. La solución no requería una pieza nueva ni un desmontaje complejo. Exigía solo la percepción para encontrarla y la precisión para corregirla. Mateo miró el punto que ella indicaba y luego el rostro de su hija, su corazón desbordándose de un orgullo tan intenso que casi dolía. Isabela entonces se preparó para el acto final. Sostuvo el destornillador, invirtiéndolo en su mano. Ya no era una herramienta de diagnóstico, sino un instrumento de corrección. Aquel movimiento no era solo para arreglar un coche, era su respuesta silenciosa a la burla, a la duda, a un mundo que constantemente la subestimaba por ser quien era. Era la materialización de su genialidad, un acto de pura e innegable competencia. Dio el paso final. No para complacer a la multitud o para humillar a los escépticos, sino para restaurar la armonía que tanto apreciaba y para validar la fe que su padre depositó en ella. Aquel gesto era su voz,
más alta y más clara que cualquier palabra. Si crees en el poder de un único acto de valentía para cambiarlo todo, muestra tu apoyo. Con una precisión que rozaba lo imposible, usó el mango de plástico del destornillador para dar un único y preciso golpe en el cuerpo del regulador de presión. No fue un golpe de fuerza, sino un toque calculado, con el ángulo y el peso exactos para desalojar la partícula minúscula sin dañar el delicado componente. El sonido del toque fue pequeño, un clic seco y casi imperceptible, pero en el silencio de aquel salón sonó como un trueno, el sonido de un hechizo rompiéndose. Hecho esto, Isabela se apartó. No esperó para ver el resultado. No miró al dueño del coche ni a la multitud. Su trabajo estaba terminado. La disonancia en su mente había sido resuelta. Con la misma calma con la que se acercó, retrocedió, deteniéndose junto a su padre. Le entregó las herramientas y luego simplemente lo miró y asintió con la cabeza. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Era su turno. La confianza de ella era absoluta. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Mateo, con el corazón en la garganta, caminó hacia la puerta del conductor. Cada paso era pesado con el peso de la expectación. Se deslizó en el asiento de cuero. El olor del interior del coche, una mezcla de lujo y tensión. Miró a Isabela una última vez, y ella le dedicó una pequeña, casi imperceptible, sonrisa de aliento. Puso la llave en el contacto, sus manos callosas de repente, pareciendo extrañas en aquel ambiente. El silencio era total. Giró la llave. Por una fracción de segundo no pasó nada. Y entonces el motor V12 del Ferrari 250 GTO explotó en vida. No con un ahogo o una vacilación, sino con un rugido instantáneo, perfecto, poderoso e increíblemente armonioso. El sonido llenó el salón, un sonido no de ruido, sino de puro orden mecánico, una sinfonía de 12 cilindros cantando al unísono perfecto. El sonido del éxito, el sonido de la vindicación, el sonido de un genio silencioso, demostrando su valor, resonó por cada centímetro de aquel espacio, silenciando para siempre toda duda y burla. El rugido perfecto del motor resonó por todo el salón, una declaración de hecho innegable. Por un largo momento nadie se movió. La multitud, los mecánicos, la prensa, todos quedaron congelados en un estado de shock colectivo. El sonido que llenaba el aire no era solo el de un motor funcionando, era el sonido de lo imposible haciéndose realidad, el sonido de la arrogancia siendo silenciada y el sonido de una verdad innegable. El silencio de la multitud era más pesado y más significativo que cualquier ruido anterior. Un vacío de asombro donde la comprensión de lo que acababa de suceder comenzaba a tomar forma lentamente en cada mente presente. Y entonces el silencio se rompió. Comenzó con una sola persona aplaudiendo, luego dos, y en segundos una oleada de aplausos estruendosos barrió el salón. No era el aplauso educado de un evento de lujo, sino una ovación genuina, ruidosa y catártica. La gente aplaudía no solo la reparación del coche, sino el triunfo de la intuición sobre la pretensión, la victoria de la quietud sobre la bravuconería. Aplaudían la valentía de un padre, la genialidad de una hija y la belleza de ver la justicia manifestarse de una forma tan poética e inesperada. Las cámaras, que antes se habían deleitado con el fracaso de los especialistas, ahora capturaban sus reacciones con una crueldad poética. Los rostros de los renombrados mecánicos eran una máscara de incredulidad absoluta. La burla había desaparecido, reemplazada por un asombro mudo, la dolorosa constatación de que habían sido superados no por un rival, sino por una niña con un estetoscopio y un destornillador. Su experiencia, sus equipos, sus años de estudio, todo había sido reducido a nada por un único toque preciso. Su humillación fue completa,
silenciosa y transmitida para que todo el mundo la viera. En el centro de todo, Isabella fue sorprendida por la explosión de sonido. El rugido del motor era una armonía bienvenida, pero el trueno de los aplausos y el súbito foco de cientos de ojos en ella eran abrumadores. El mundo, que había logrado silenciar por tanto tiempo, regresó de golpe. Abrumada por el ruido y la atención repentina, hizo lo que cualquier niño haría en busca de seguridad. Se giró y se enterró en los brazos de su padre, escondiendo el rostro en su pecho. Mateo la envolvió protectoramente, acariciando su cabello, su puerto, seguro en medio de la tormenta de aclamación que ella había creado. La lección de aquel momento era clara y resonó en todos los presentes. La genialidad no vestía un traje caro, no hablaba con una voz retumbante y no venía con un manual de instrucciones. Podía florecer en los lugares más inesperados, en una mente que funcionaba de manera diferente, en una niña callada de origen humilde. El prejuicio, se dieron cuenta todos, no era solo un mal social, sino una forma de ceguera, una barrera que impedía ver el talento que estaba justo delante de los ojos. La imagen de Isabella, refugiada en los brazos de su padre, se convirtió en un símbolo instantáneo de este poderoso despertar. Lejos del centro de atención, las cámaras capturaron otro momento significativo. Donald Trump, cuya burla había catalizado todo el clímax, fue filmado saliendo rápidamente por una puerta lateral. Su rostro estaba tenso, visiblemente incómodo. La sonrisa arrogante había desaparecido. No ofreció comentarios, no hizo más bromas. Su salida apresurada fue una confesión silenciosa de su derrota. Esa noche, los noticieros de todo el mundo yuxtapondrían su cruel burla con la imagen del triunfo de Isabella, convirtiéndolo en el villano indiscutible de una historia que celebraba todo lo que él había despreciado. Mientras tanto, el señor Sterling, el dueño del coche, caminaba lentamente hacia Mateo e Isabella. Su arrogancia se había desintegrado, reemplazada por una expresión de humildad y admiración genuina. Se detuvo ante ellos ignorando por completo su coche ahora perfecto. Se arrodilló lentamente para poder mirar a los ojos a Isabella, que todavía se escondía tímidamente. «Yo pido disculpas», dijo, su voz embargada de emoción. «Fui un tonto arrogante. Lo que hiciste fue un milagro. Muchas gracias». Luego se levantó y miró a Mateo. El respeto en sus ojos era algo que el dinero no podía comprar. «El dinero no puede pagar lo que su hija hizo», dijo Sterling, «pero puede reconocer el valor. Quiero ofrecerle a usted un contrato para ser el curador y mecánico jefe de toda mi colección privada. Y para ti, jovencita», dijo, volviéndose hacia Isabella, «me gustaría crear un fondo para una beca completa. MIT, Caltech, cualquier universidad de ingeniería o física del mundo que elijas, cuando llegue el momento. Tu talento es un don que debe ser nutrido». Lo que Isabella realmente conquistó aquel día no fue la fama o la promesa de un futuro brillante. Fue algo mucho más profundo. Fue la prueba para sí misma y para el mundo de que su manera de percibir la realidad no era una desventaja, sino una superpotencia. No necesitó cambiar para ser aceptada. El mundo a su alrededor fue forzado a cambiar su percepción sobre ella. La mayor victoria fue la certeza de que su propia fuerza, su esencia, era el mayor premio de todos, y esa es una lección para todos nosotros. La escena final de aquella noche no fue la del coche caro o los hombres poderosos, sino la de un padre abrazando a su hija con fuerza, en un silencio compartido de amor y orgullo, mientras el ronroneo suave y perfecto del motor B12 sonaba de fondo, como una canción de cuna. La armonía había sido restaurada, no solo en el metal, sino en el mundo. La moraleja de la historia resonó mucho después de que los motores se apagaran.
El verdadero valor de una persona nunca se define por etiquetas, nacionalidad o por la voz más alta en la sala, sino por la habilidad silenciosa, la competencia innegable y la valentía de ser auténticamente quien se es.